Buenas tardes, mi nombre es Laura Canelón, soy estudiante del séptimo trimestre de Psicología y les voy a hablar sobre las distorsiones cognitivas y las alteraciones del pensamiento. Las distorsiones cognitivas son esquemas equivocados o creencias irracionales a través de las cuales un individuo interpreta un hecho. Es decir, es la manera errónea en la cual el individuo procesa la información de su entorno, la cual va a generar consecuencias negativas en el individuo. Estas distorsiones cognitivas se clasifican en diversos tipos, entre las que se destacan la sobregeneralización. La sobregeneralización es la tendencia a creer que algo que ocurrió va a volver a ocurrir muchas veces más. Es decir, la persona saca una conclusión general a partir de un evento particular que vivió en un momento determinado de su vida. Por ejemplo, si mi pareja me es infiel, yo voy a tender a pensar, por ejemplo, que todos los hombres son infieles o que más nunca voy a volver a confiar en los hombres. Este tipo de distorsión cognitiva genera emociones disfuncionales tales como la ira, la tristeza, la frustración, sentimientos de inferioridad, y va a generar que el individuo en el momento en que desee tener una nueva relación se va a ver bloqueado, ya que va a tender a sentir desconfianza de la nueva pareja. Otra distorsión cognitiva es las etiquetas. Estas se generan cuando el individuo tiende a través de una o dos rasgos de él o de otros, a etiquetar de manera peyorativa. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si a mí no me gusta mi cabello, yo voy a decir soy fea. Si a mí no me gusta mi nariz, voy a decir soy fea. Y en el caso de los demás, por ejemplo, si yo le pido dinero a alguien y no me presta o no me da, puedo decir él es un tacaño. O si me miente, él es un mentiroso. A partir de un rasgo, voy a determinar una etiqueta para el individuo y lo voy a etiquetar de manera peyorativa. Otra distorsión cognitiva es el pensamiento polarizado. En este tipo de pensamiento, las personas no tienden a no ver el punto medio de la situación. Para ellos todos va a fluctuar entre dos puntos o dos polos opuestos. Este tipo de personas concibe los eventos y a las personas como hechos absolutos. Es decir, no van a admitir ningún término medio. Para ellos las cosas son buenas o son malas, son maravillosas o son horribles, son posibles o imposibles. Un ejemplo de esto es una persona que de repente no pudo dormir la noche anterior y diga, como no pude dormir ayer, hoy todo me va a salir mal. Él está polarizado hacia la parte negativa en cuanto a todo le va a salir mal entre lo bueno y lo malo. Otra distorsión cognitiva también tenemos que es el razonamiento emocional. En esta, el individuo va a tender a basar sus opiniones en sustentado en sus sentimientos o en lo que siente en el momento. Es decir, si en el momento me siento un perdedor, es porque soy un perdedor. O sea, va a basar sus opiniones o las va a avalar en base a lo que siente en el momento. Por ejemplo, si yo le tengo miedo a las alturas y me toca ir viajar en avión de un lado a otro, voy a decir, ¿sabes? Las alturas son peligrosas, los aviones son peligrosos, mejor no me monto. Baso mis opiniones en lo que siento, en mi miedo. Otra distorsión cognitiva es las inferencias arbitrarias. En estas el individuo tiende a sacar conclusiones. Este tipo de conclusiones siempre van a estar relacionadas al lado negativo, es decir, el individuo va a sacar conclusiones obviando lo positivo. Aquí se encuentran aquellas personas o aquella distorsión cognitiva de adivinanzas de pensamiento o aquellas lecturas de pensamiento que dicen aquellas personas que creen que pueden leer o saber a qué sea el comportamiento de una persona. Por ejemplo, aquellas personas que dicen, tal persona me quiere poner en ridículo, o está pensando ponerme en ridículo, o él me quiere poner nervioso. Este tipo de acepciones vienen dadas por aquellas personas que presentan una distorsión cognitiva de inferencia arbitraria. Pues de manera arbitraria están haciendo o están sacando una conclusión sin ninguna base empírica que la determine. Otro subtipo de estas inferencias arbitrarias es la
adivinanzas del futuro. Las adivinanzas del futuro son aquellas personas que dicen hacer predicciones de lo que va a pasar. Ejemplo, si llueve, va a haber un diluvio y se va a hundir la ciudad. Esta podría ser una inferencia arbitraria de tipo de adivinanza del futuro. O si presento un examen, voy a salir mal. Realmente no tengo una base en que fundamentar ese tipo de pensamiento. Por tanto, es una distorsión cognitiva de inferencia arbitraria. Otras distorsiones cognitivas importantes son la maximización y la minimización. La maximización es la tendencia a exagerar un hecho negativo. Y la minimización es la tendencia a quitarle importancia a un hecho. Entre la maximización se encuentra lo que es el catastrofismo. El catastrofismo es la tendencia negativa de una persona a exagerar un hecho de manera catastrófica. Por ejemplo, si me duele la cabeza, voy a decir que esto significa que tengo cáncer. O si me duele un dedo, voy a decir que me lo he fracturado, cuando realmente no tengo pruebas de ello. Y la de minimización es todo lo contrario. Voy a tender a quitarle importancia y a negar o a negar mis errores, y entonces voy a tratar de quitarle importancia. Por ejemplo, aquellas personas que si los deja su pareja van a decir, oye, me dejó mi pareja, pero no siento nada, no me importa, o no me importa lo que la gente piense de mí, no pasa nada. Están negando su emoción, están negando sus errores, y esto evidentemente están minimizando esa situación por la que están viviendo. Otro tipo de distorsión cognitiva es la abstracción selectiva o filtro mental. Este tipo de distorsión cognitiva, la persona va a centrar la atención solo en los aspectos negativos de los hechos, las personas o las circunstancias por las que pueda pasar, olvidando y desvalorizando lo positivo. Un ejemplo de esto es, si yo invito a un grupo de amigas a mi casa a celebrar mi cumpleaños y luego de repartir el pastel a todas les parece que quedó súper rico, pero a una de ellas no le gustó el glaseado o no le gustó algo del pastel, yo voy a pensar, hey, mi pastel fue un desastre, no quedó rico. Entonces me voy a centrar solamente en el aspecto negativo y voy a obviar ese aspecto positivo que fue que a todas las demás sí le gustó. Entonces voy a tener un filtro mental. Solamente me voy a quedar con lo negativo y voy a obviar lo positivo. Otra distorsión cognitiva importante es la personalización. En esta, la persona va a tender a pensar que todo lo que la gente hace o dice tiene que ver o está relacionado con ella. Por ejemplo, si yo veo que un par de amigos, por ejemplo, José y Carlos, están hablando y se están riendo, yo puedo llegar a pensar, hey, se están riendo de mí, están hablando mal de mí. O sea, me tomo las cosas de mi alrededor como mías. De aquí vienen aquellas personas que todo se lo toman a indirectas hacia ellos mismos. Es decir, piensan que todo lo que pasa gira en torno a ellos y por eso tienden a deformar la realidad de lo que realmente está pasando. Otras distorsiones cognitivas son las de exigencia y perfeccionismo. En estas, la persona tiene una creencia mantenida, rígida e inflexible de cómo debería ser él y los demás. Este tipo de personas buscan no admitir errores. Aquí tenemos aquellas personas que son tan exigentes que llegan a la autocrítica con ellos mismos y en el caso de los otros a la inhibición del comportamiento de los demás. Por ejemplo, aquellas mujeres que dicen de haber sido mejor o más atenta con mi marido y por eso no me hubiese dejado. O sea, se vuelven tan autoexigentes que tienden a llegar a la culpa. Otra de las afirmaciones de este tipo de personas es: no debo cometer errores.
son realmente bastante exigentes consigo mismos o con los demás. Por ejemplo, ellos no deberían comportarse así conmigo. Siempre buscan el todo, el debo y el tengo que. Por último, tenemos el sesgo confirmatorio, que es la tendencia a sesgar la realidad, tanto en percepción como valoración, para que encajen en mis ideas preconcebidas. Por ejemplo, si yo pienso que alguien es intolerante, voy a traer a mí todos aquellos pensamientos o todas aquellas evidencias que confirmen la intolerancia. Como vimos, estas distorsiones cognitivas determinan o se relacionan con nuestras emociones y viceversa, determinando nuestra manera de actuar dependiendo de nuestro pensamiento, sea positivo o sea negativo. Así va a ser nuestra percepción del mundo y nuestro comportamiento ante él, teniendo como consecuencia una mala adaptación al medio. Ahora vamos a hablar sobre las alteraciones del pensamiento. Las alteraciones del pensamiento suelen aparecer durante las enfermedades psíquicas o como un padecimiento típico. Entre estas se encuentran las alteraciones del curso del pensamiento o del ritmo del pensamiento y las alteraciones del contenido del pensamiento. En las alteraciones del curso del pensamiento se encuentran dos tipos o dos subtipos de este tipo de alteración. Estas son las alteraciones de asociación y las alteraciones de velocidad del pensamiento. En las alteraciones de velocidad del pensamiento tenemos la bradisiquia, la taquisiquia y el bloqueo del pensamiento. Y en las alteraciones de la asociación del pensamiento tenemos los neologismos, respuestas tangenciales, fugas de ideas, en fin. Y en las alteraciones del contenido del pensamiento encontramos lo que son las ideas delirantes, ideas obsesivas, ideas de sobrevaloración e ideas de persecución. Un ejemplo de estas alteraciones, tomando en cuenta lo ya dicho, en el caso del bloqueo del pensamiento, en este, la fuga de ideas o la interrupción de ideas puede ocurrir antes de que haya logrado comunicar lo que estaba intentando decir o antes de que haya llegado al objetivo de lo que deseo comunicar. Es decir, hay una interrupción en el pensamiento y no puedo terminar de concretar mi idea o aquello que deseaba comunicar. La otra es la bradisiquia. La bradisiquia es la disminución del pensamiento. Esta la vemos en enfermedades como retraso mental, personas con Alzheimer, demencia senil, depresión como secuela de accidentes cardiovasculares. Un ejemplo de esto es aquellas personas que sufren de Alzheimer. O se va a ver una disminución en cuanto al pensamiento. Su pensamiento va a ser un poco más lento, ya que van a estar tendiendo a perder la memoria. En las ideas delirantes que pertenecen a las alteraciones del pensamiento de contenido, tenemos que, como ejemplos, las ideas delirantes de persecución. Son aquellas personas que piensan que están siendo perseguidas, molestadas, seguidas, engañadas. Un ejemplo de este tipo de ideas se puede ver durante la esquizofrenia, que presenta este tipo de ideas delirantes. La persona se va a sentir desconfiada, va a sentir que le quieren hacer daño, que le están persiguiendo, que quieren conseguir algo de ella. Un ejemplo de esto también se puede ver en la película de Una mente brillante, en donde el profesor sufre de esquizofrenia y él ve como si las personas que lo perseguían, un soldado, en algunas ocasiones una niña, entonces él sentía que ellos le querían robar a él su secreto en cuanto al área de la matemática. Otro ejemplo de las alteraciones del pensamiento son las ideas delirantes de autorreferencia. En esta la persona cree que todas aquellas frases o libros o canciones
que todo está dirigido a ella, tanto lo que uno puede estar hablando o si escuchan una canción, sienten que están hablando sobre ella o le están insultando. Esto se puede ver con personas mayores también, que puedan presentar algún tipo de trastorno del pensamiento. Teniendo claro lo que son las distorsiones y las alteraciones del pensamiento, ahora vamos a hablar un poco sobre lo que son las técnicas para desarrollar un pensamiento creativo. Un pensamiento creativo es aquel que nos permite desarrollar nuevas ideas o soluciones a problemas que existían o a problemas nuevos. Por tanto, para desarrollar este tipo de pensamiento se han creado a lo largo del tiempo diversas técnicas. Entre ellas tenemos los mapas mentales, la tormenta de ideas, la creación de sueños, salir de nuestra zona de confort también nos permite desarrollar nuestro pensamiento creativo, la lista de atributos, en donde sacamos todo lo bueno de un producto o de una cosa para mejorarla. En el caso de los mapas mentales, tenemos que esta herramienta nos permite organizar y representar la información de manera más sencilla, más espontánea y creativa, permitiéndonos que de esas ideas ya plasmadas podamos generar o producir nuevas ideas. Este tipo de herramienta no solo nos permite generar nuevas ideas y desarrollar nuestros pensamientos negativos, creativos, sino que además de esto